tal? Muy buenas noches. Llegó el lunes y llega Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Hanna Gabart, ¿cómo estás? Muy bien, con muchos temas internacionales y de relevancia hoy. Sí, uno de ellos tiene que ver con Estados Unidos, porque el presidente de ese país brindó su discurso del Estado de la Unión, un discurso que fue catalogado por varios medios como muy enérgico y que marcó el inicio de una campaña que lo tendrá enfrentándose al expresidente republicano Donald Trump. Por otra parte, vamos a seguir hablando de la situación en Medio Oriente, que sigue incambiada y probablemente más grave a medida que avanza el tiempo, porque los avances de Israel continúan. Israel está reclamando el reconocimiento de abuso sexual por parte de Hamás, mientras que la Organización de Países Islámicos ha advertido a Occidente de las consecuencias que podría tener el apoyo a esto que consideran un genocidio contra el pueblo palestino. Sobre todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Costumbre, arrancamos recibiendo a Álvaro Padrón, analista internacional. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están? Bien, bueno, hablábamos el programa pasado de que hay varias cuestiones, ¿no? A nivel global, mencionábamos dos conflictos muy grandes y mencionábamos también el tema de las elecciones en Estados Unidos. Nos vamos a meter a fondo en uno de estos conflictos y también en las elecciones de Estados Unidos más adelante. Pero ya preguntarte, ¿qué sentís que pasó en ese discurso de Biden? ¿Qué peso tiene? ¿Qué destacarías? Y bueno, sí, significa mucho, ¿no? Porque es la voz de la potencia más grande del planeta, aún en decadencia, sigue siendo un país determinante. Y yo diría que ahí hay una combinación peligrosa, ¿no? Porque por un lado tiene el poder de definir y de intervenir en un montón de asuntos, por ejemplo, en estas dos guerras y en otros tantos temas que son dramas hoy y desafíos del planeta, pero al mismo tiempo se mete para adentro en una elección, ¿no? Esa combinación es peligrosa. Yo recuerdo el programa pasado decíamos que este no era un año más, ¿no? Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales este año no es un año más, porque además de los problemas que ya tenemos, este país, que repito es determinante, tiene una disputa interna que no es cualquier elección tampoco, es otra vez este juego complejo, ¿no? de la confrontación con un personaje como Trump, que inauguró una época de hacer política, una forma, y que vuelve, ¿no? Al menos en términos de su liderazgo en el Partido Republicano, veremos si finalmente puede dar una pelea en términos electorales, pero recordemos que él además pierde las elecciones con Biden con más votos de los que tuvo la vez que ganó. Es decir, fue necesario, me hace acordar mucho a Brasil, ¿no? Una gigantesca votación y alianzas muy amplias para derrotar una forma de hacer política y una concepción que está teniendo éxito en el planeta, que está logrando ser popular. Y yo no creo que mucha de esa gente haya cambiado de opinión. Y uno observa el proceso, sobre todo judicial en Estados Unidos, y da la sensación de que cada escándalo lo fortalece más. Pero bueno, a eso parece que le respondió Biden, ¿no? Decías en la apertura un discurso enérgico, da la impresión de que pasó a la ofensiva, ¿no? Que primero quiso marcar claramente esta idea de que está en condiciones, algo que más de una vez se venía debatiendo mucho el tema de su salud, ¿no? Sí, los dos son muy mayores, ¿no? O sea, esto es como muy relativo. Sí. El otro día Nikki Haley, que se bajó de la candidatura republicana, decía que la opción era entre un septuagenario y un octogenario, sí, ¿no? Criticando un poco la situación que se planteaba. 81 y 77. Entonces, incluso él hace una referencia, ¿no? No lo nombró nunca con su apellido, pero lo mencionó 13 veces diciendo mi predecesor. O sea, hay una lógica que yo creo es más interesante verla por el lado de temas, ¿no? Porque si no, otra vez nos mareamos mucho y cada vez está más de moda, ¿no? Mirar la parte estética de las campañas y la referencia a los liderazgos y no tanto a las ideas. Yo creo que es otra de las razones por las cuales pasó a la ofensiva, ¿no? Puso temas arriba de la mesa, claramente el tema de migraciones, incluso fue uno de los momentos más tensos en una cosa que a nosotros nos cuesta imaginar, ¿no? Que dentro del propio Congreso, en el caso de nuestro Parlamento, haya abucheos, haya intervenciones, incluso cortándolo, ¿no? En el tema migraciones fue cuando ocurrió. Es muy interesante ver que relacionó el tema migraciones al tema del tráfico
de drogas ilegales. Ayer en la letra chica aprendimos que hay que evitar decir narcotráfico, es más preciso ese otro término, y se refirió al fentanilo, ¿no? que está siendo un asunto, para Estados un Unidos. asunto sí, de escala geopolítica, porque también lo tocó cuando tuvo la cumbre con China, ¿no? El tema del aborto lo puso arriba de la mesa, el tema de la guerra de Gaza y la economía, que es el gran debate para dentro de Estados Unidos en relación a la opinión pública. Y yo creo que además él va a hacer un esfuerzo enorme de mostrar que puso de vuelta a Estados Unidos en funcionamiento y en crecimiento económico. Ahí Trump le contesta siempre con el tema de la inflación. Yo siento que volvió a haber un Biden competitivo, es hoy el presidente con menor aceptación de la historia moderna para una reelección. Pero también los Trump como candidato. Entonces, de hecho, están empatados en las encuestas. Y yo creo que colocó algunos temas que, además de ser los que él quiere discutir, colocó otros que lo acusan a Trump, ¿no? En la pandemia, claramente, volvió a la mesa diciendo que la negación de Trump generó lo que generó en Estados Unidos. Muy parecido a lo que pasó con Bolsonaro. También, ¿no? Esta idea. Por eso yo sigo diciendo que se le habla a una forma de hacer política, no solo a personajes. El ataque al Capitolio, otra comparación con Brasil, ¿no? Lo que significó luego el intento de golpe de Estado posterior al triunfo de Lula. Lo acusó de atacar, garantizar el aborto legal y también este tema de las migraciones, bloquear las reformas. Pero todas son cosas que al mismo tiempo fortalecen también a Trump, ¿no? Porque le habla a otro público en donde el tema de las migraciones, claro, el tema de las migraciones aparece. La xenofobia, el machismo, ¿no? Todas cuestiones que hemos hablado mucho. Y repito, es una cuestión que trasciende a Estados Unidos y parece haber ocupado un lugar central en la disputa política hoy, que desplaza sobre todo a la centroderecha democrática, ¿no? Y va generando un interlocutor mucho más radical, demagógico, pero con muchos votos, o sea, con un resultado popular. Pero de todo esto ustedes van a poder profundizar con Leo, con el tema de las guerras, con Guillermo en la interna misma de Estados Unidos. Por eso a mí me parece importante traducir un poquito esto en clave regional y en clave Uruguay, ¿no? Exactamente, Álvaro. Con respecto a eso, ¿cuánto pesan estos procesos en nuestra región? O sea, que son parte de la agenda internacional. ¿Qué efecto están teniendo? Tanto lo que está pasando en Estados Unidos como el impacto de las guerras, ¿no? Y las dos cosas están pesando mucho, ¿no? En el programa pasado decíamos que América, particularmente América del Sur, puede ser América Latina en general, está como saliendo de esa etapa de intrascendencia, ¿no? Empezó, hay que ver si dura, empezó una mayor relevancia de nuestra región en debates internacionales. Y creo que eso tiene por lo menos tres niveles. El nivel geopolítico, que es el que nos muestra debates como el de la guerra, debates como el de la gobernanza global, es decir, es quizá donde pesamos menos, pero volvemos a estar en un tablero en donde hay un mundo muy complejo al que no puede uno mirar para el costado, a menos que acepte que la decisión la tomen otros, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para América Latina, para América del Sur en particular, de intentar colocar algunas ideas. Hemos dicho más de una vez que este objetivo de la conferencia de Naciones Unidas en septiembre debería ser un momento. Acá también apelo a que Leo pueda tirar alguna idea sobre la oportunidad de que haya una voz de América Latina en ese sentido. Entonces, hay una dimensión geopolítica en donde nosotros necesitamos recuperar un músculo de influencia. ¿Y quién puede protagonizar eso? ¿Brasil, Argentina? Porque hasta ahora hemos visto, por ejemplo, que en ese tipo de temas a nivel internacional se ha metido Petro, Boric, ni que hablar Lula. También lo ha hecho Milei en alguna medida tomando partido por determinada posición en el mundo, ¿no? Sí, es bueno ese punto, porque sin duda Brasil, ¿no? La vuelta de Brasil al escenario internacional, eso que Lula sintetiza de volvió Brasil al mundo, está haciendo efecto y es la razón principal por la que volvimos a tener no solo voz, sino presencia, porque ahí aparecen los organismos. O sea, no es lo mismo un Brasil ausente que un Brasil que se mete en el G20 y lo preside, como ahora, que está en los BRICS, que participa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, volvimos a la geopolítica a través de sus organismos, además de
lo que pasa con la política pura y dura, ¿no? De que Lula diga lo que dijo sobre la guerra entre Palestina e Israel, y genera un impacto internacional. Yo creo que México es otro jugador fuerte, ahora se mete para adentro por las elecciones. Nombraste a Colombia y a Chile, yo creo que tiene mucho que ver con las personalidades de sus presidentes. Boric por su característica joven, por el hecho de que se diferencia de otra parte de la izquierda de la región, también es una voz escuchada, y Petro por su estilo y porque Colombia casi ya es la segunda potencia de América del Sur, desplazando a Argentina. Para mí el caso de Milei no es tanto por Argentina como país, que sigue siendo importante y demás, pero que tiene una situación dramática en términos de su estabilidad económica, política y social como para influir. Me parece que lo de Milei pasa más por transformarlo en un ícono de una nueva etapa en donde esta estrategia de la ultraderecha en el mundo puede encontrar un personaje singular. Creo que se está construyendo algo así, y observen las visitas de Milei a nivel internacional, ¿no? Que lo que hizo en Estados Unidos. Exacto. Ahí hay un esfuerzo que no es solo de él, sino de ese elenco, digamos, de transformarlo en una referencia. Y es una desgracia para Argentina, porque es lo peor que le puede pasar, no solo por las consecuencias internas de la política de este personaje, sino por lo que eso supone como imagen de país, ¿no? Pero bueno, ahí está con los millones de votos, ahí está con su discurso y su estilo, y yo creo que es por ahí, Jano, que vamos a encontrar un contrapunto. Por eso también es un gran desafío, porque la clave de todo esto, de lo que acabo de decir, de intentar recuperar protagonismo, es tener una voz única. O sea, después puede haber 20 cosas para hacer. Necesitamos reformular una estrategia, pensar la articulación entre la CELAC, lo que ocurre en Sudamérica, que ya no se llamará UNASUR, la propia existencia del Mercosur. Es decir, hay que repensar esos instrumentos, ponerlos al servicio sobre todo de la unidad de la región y de hacer la primer prueba, que es, ¿podemos hablar con una voz propia? Por ejemplo, en esa conferencia de Naciones Unidas en septiembre, ¿será posible que esta región vaya con una posición única? Y ahí es donde aparece esto que yo digo del experimento de Milei, que puede ser el que rompa todo, digamos. De hecho, todavía no ha habido un encuentro entre Lula y Milei, entre Brasil y Argentina, y todos sabemos que es muy difícil avanzar en la región, en cualquier escenario, aunque sea de un mínimo relacionamiento, si estos dos países no tienen un diálogo. Entonces, ahí hay un gran desafío para Boric, que tiene la convocatoria del segundo retiro. ¿Se acuerdan el que convocó Lula el año pasado? A él le toca hacer la segunda reunión y tendrá que ser capaz de juntar personajes tan diversos con el objetivo, repito, el único que hoy vale la pena, que es tener una posición común en algunos ámbitos internacionales para discutir estas cosas. Y hablando de organismos, la Comunidad Andina de Naciones está bastante deshilachada también por avatares políticos, ¿no? Absolutamente. O sea, ya tiene hace mucho tiempo una especie de muerte cerebral, ¿no? Me hace acordar cuando Macron dijo que sí, la OTAN tenía muerte cerebral, y miren en resucitó. lo que... O sea que hay muertos que no se mueren tan fácil, pero yo creo que hay que repensar todo ese proceso en América, por lo menos en América del Sur. Necesitamos un nuevo relato, una nueva forma de pensar la unidad, y yo creo que eso tiene que ser... Que no esté atada a la ideología de los gobiernos de turno. Total, tiene que ser plural, porque si no, no va a durar. La va a cambiar cada uno que venga y que quiera eso decir... Ya lo demostró la historia. No hay que cometer ese error, hay que pensar mucho en proyectos concretos, quizá más chicos, dejarse de grandes anuncios y empezar con cosas que muestren que es posible mejorar la vida de la gente a través de la coordinación de cosas, y yendo a temas muy concretos, muy cotidianos, y finalmente llenar de gente las cosas, ¿no? Hacer que la gente viva la integración, la cooperación, la unidad como algo que le sirve, como algo que le cambia la vida. Entonces, de esa manera después la va a defender cuando alguien la quiera liquidar. Entonces, yo creo que estamos en esa etapa, ¿no? De una especie de recuperación de un protagonismo, pero con la necesidad de pensar desde otro lugar lo que vamos a hacer en un mundo que además, entre comillas, nos da una oportunidad. Es un poco loco esto, porque si el secretario general de Naciones Unidas dice que se viene una época de caos, que yo diga que hay una oportunidad parece contradictorio, pero es que en realidad el mundo en el que vivíamos tampoco nos venía tan bien, ¿no? Era un mundo pensado con una lógica más hacia el norte, más hacia
favorecer a los países que ya eran y a los sectores económicos, incluso más que los países, sobre todo a las transnacionales y otras formas de expresión del poder internacional. Bueno, patear el tablero, que empiece a reformularse, es una oportunidad siempre y cuando tengamos algo para decir. Y hablando de algo para decir, ¿qué rol te parece que puede tener Uruguay en todo esto? Bueno, O sea, estamos en un año muy especial, se vienen elecciones, pueden haber dos rumbos muy diferentes, pero lo que hay ahora, de acá a septiembre y lo que te imaginas para un futuro quizás. Y yo me acuerdo de una recomendación de un médico. Yo jugué muchos años al fútbol y una vez tuve una lesión importante y le pregunté qué tengo que hacer. Y él me dijo, no, es más importante que sepas lo que no tenés que hacer. Y yo recomendaría eso este año al gobierno uruguayo, que en general no haga más nada en materia de política internacional, porque cada cosa que hace nos entierra más, ¿no? Pero bueno, la semana pasada hubo otro cortocircuito, sí, ¿no? Después de que el presidente Luis Lacalle Pou en una entrevista hablara sobre el tema de los narcos y dijera que estaban en otros países. Y bueno, hubo respuestas por parte de Brasil, por parte de Paraguay. Bolivia. Y Bolivia. Sí, sí, un incidente diplomático. No, perdón, Paraguay, Bolivia y después de Colombia, creo Colombia, también. mencionó Colombia. Sí. Lo que pasa es que justamente ahí aparece para mí el primer diagnóstico de la política exterior uruguaya ya a 4 años, ¿no? Que es el aislamiento. O sea, hemos aumentado nuestra distancia con nuestros socios y a cambio de nada, es decir, porque no es que hayamos conseguido otra cosa y por lo tanto haya tenido un resultado. Entonces, yo que no creo en ese aislamiento porque los países están donde están y no se pueden mudar, me parece, además de un error conceptual, un error práctico. Y este último episodio que mencionabas vuelve a demostrar esa incapacidad de comprender que tenemos que hacer cosas juntos. Vuelvo al argumento anterior, ¿no? Que la unidad va a ser la clave para poder influir. ¿Alguien cree seriamente que Uruguay puede resolver problemas como el de la sequía que viene de la crisis ambiental, que nunca va a poder resolverse fronteras adentro solamente? Ni que hablar los aspectos vinculados a la inserción internacional para tener condiciones de competir con mercados enormes, o este caso, por ejemplo, que motivó el problema con estos países, que es cómo se enfrenta al crimen organizado de escala transnacional, que se da el lujo de mirar desde un lugar que no pueden mirar los estados nacionales. Necesitamos respuestas compartidas, coordinadas, y eso es lo que este gobierno no ha entendido y ha apostado a viajar en soledad, ¿no? A soltarle la mano a la región, a construir una fantasía. Y yo creo que si a eso se le suma, junto al aislamiento, el desprestigio, tenemos una combinación tremenda. Y hay desprestigio. Uruguay hoy es noticia por malas noticias. Sí, con este tema aparte se recordó de vuelta, saltó el tema Marcet. ¿Y cómo no? Pero es que yo soy boliviano, colombiano o paraguayo y lo primero que digo es ¿quién le dio el pasaporte? ¿Bolivia, Paraguay o Colombia? No, se lo dio el gobierno uruguayo. Además, el gobierno uruguayo, en un episodio que significó destitución de ministros, o sea, que nadie puede esconder. Después aparece esta locura. Ayer trabajamos un poco en la letra chica este asunto del relato del presidente, ¿no? Y la famosa teoría ahora del garrón de sus asesores, pero que se comieron sus asesores. Pero todo eso deja muy mal parado a Uruguay, que, repito, además de aislarse, empieza a ser mal visto. Y eso es un patrimonio muy importante de un país chico, el que tenga imagen positiva, porque entonces tiene ese valor. O sea, mucha gente dice, bueno, no será un mercado grande, pero ahí vale la pena que haya determinados instrumentos, tener una relación, construir determinadas políticas, en fin. Todo eso está muy en riesgo y yo agregaría además a la gran fantasía que se construyó en esta etapa, que es la de creer que el mundo se está abriendo y que por lo tanto nos están esperando para hacer un tratado de libre comercio, por ejemplo China, ¿no? Y de vuelta, acá me voy un poquito más atrás a lo que hizo el presidente en el Parlamento, echarle la culpa a Brasil y Argentina. O sea, ¿alguien cree? Esta decisión la tomaron los chinos de frenar el acuerdo, no la tomó Brasil y Argentina. Brasil y Argentina hicieron lo que hace cualquier país, avisar que si ese acuerdo se hace con Uruguay, no cuenten con el acceso al mercado brasilero y argentino, porque para eso que negocie China con Brasil y Argentina, porque eso es lo que hay que entender. Yo ahora escuchaba esta otra nueva fantasía de ingresar al NAFTA, ex-NAFTA, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta que pasamos en la geopolítica de un día para el otro, en esta disputa global entre China y Estados Unidos, de querer estar de un lado y ahora estar del otro? Estar del otro, o sea,
Es de una falta de seriedad y de profesionalismo que ustedes se creen que del otro lado no lo ven. Imaginen un minuto a los que están negociando, intentando rescatar algo del acuerdo con China, que sigue habiendo un esfuerzo, porque hay que hacerlo, no será un TLC, pero puede mejorarse la categoría de relación y demás, escuchando esas declaraciones, no las que hacen los diputados en Estados Unidos, porque es una cosa tan preliminar, pero de este lado festejando, porque acá viene el otro problema, ¿no? Queremos tener éxitos en una campaña electoral. Entonces, parece que desesperadamente hay que empezar a notar que nos fue bien en esto, que logramos esto. Entonces, resulta que ahora estamos levantando la pancarta de que Estados Unidos se acordó de Uruguay que lo quiere adentro, ni más ni menos que uno de los tratados de libre comercio más complejos del mundo, que es el del norte. Entonces, Le pueden preguntar a México si quieren cómo le está yendo. pero ¿no? es gracioso, ¿no? Primero, no es una opinión del gobierno, sino de diputados del Parlamento norteamericano. No es una opinión todavía del gobierno, mucho menos de Canadá y de México, que inmediatamente van a decir, momento, ahí van a empezar a mirar en qué cosas es competitivo Uruguay, pero de vuelta va a pasar la misma clave que yo estaba mencionando sobre China. ¿Qué quiere? Yo escucho que dicen, no, Uruguay le sirve acceder al mercado. ¿Y los otros qué quieren? Acceder a un mercado. ¿Al uruguayo? No. Entonces, de vuelta vamos a caer en no aprendimos nada. Vamos a caer en la misma trampa de que en un momento van a decir, bueno, lo que pasa es que a través de Uruguay no se puede acceder a Brasil y Argentina si no es con un acuerdo conjunto. Entonces, hay que sacar a la política internacional de ese lugar. Por eso, Maite, a tu pregunta, yo creo que lo mejor es que no se innove, que no se siga generando mamarrachos y que tengamos, ojalá, un buen debate político en la campaña de qué tipo de política internacional necesita el Uruguay para El adelante. viejo no hagan ola, ¿no? Más o menos. Pero Sí, bueno, hablando quietitos. de la campaña electoral y brevemente, porque se nos va el tiempo, Álvaro, ¿cómo impactan las elecciones de Estados Unidos que coinciden con las nuestras? ¿Qué incidencia puede tener todo eso de que se estén desarrollando prácticamente en el mismo momento? En Estados Unidos nada, ¿no? Pero en nosotros En sí. nosotros, ¿no? No, ¿sabes lo que sí pasa? Que un problema que tienen todos los gobiernos en el año electoral es que pierden poder. Entonces, este gobierno no va a poder negociar nada, porque nadie negocia con un gobierno que se está yendo, más allá de la expectativa de que pueda hacer, digamos, pueda ganar las elecciones su propia plataforma política, ¿no? Eso no se puede creer seriamente en iniciar una negociación en un momento de transición política. Entonces, yo diría que el impacto es ese, que de afuera, nosotros de adentro tenemos que mirar, obviamente, para definir un buen debate sobre los rumbos futuros. De afuera nos van a mirar diciendo, hay que esperar porque estos muchachos puede ser que tengan una orientación totalmente distinta dentro de unos meses. Entonces, yo te diría que a nivel internacional somos atractivos en términos de las características de la democracia uruguaya, de algunas particularidades sobre... Tampoco somos tan excepcionales, ayer hablábamos de eso, ¿no? Que acá vivimos diciendo que no nos va a pasar y después las cosas pasan, pero tenemos elementos todavía para poder diferenciarnos, sobre todo en la región, y sin embargo, bueno, lo que va a pasar es una especie de freezer. O sea, va a haber un momento en donde con Uruguay no se va a querer avanzar hasta que no se dilucide lo que la democracia implica, ¿no? Que es quién va a conducir los destinos del país los próximos 5 años. Entonces, otra razón para no innovar. Álvaro Padrón, muchísimas gracias como siempre. Y quédense que en el próximo bloque vamos a estar yéndonos a Medio Oriente para hablar con Leo Harari, el sociólogo, sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Estamos en el segundo capítulo por el día de hoy y como todo el mundo sabe, desde el 7 de octubre se lanzó una campaña por parte de Israel como respuesta a los ataques de Hamás en ese día donde murieron 1.200 personas
y otras 250 fueron tomadas de rehenes. Desde ese entonces, bueno, se ha generado una guerra que ya va por los 31.000 muertos en la Franja de Gaza, por lo menos los que dice Hamás que han muerto, aunque se sospecha que existan más debajo de los restos de los edificios derrumbados, sin contar las situaciones humanitarias que hoy cada vez más están afectando a la población palestina según distintos organismos internacionales. Bien, y vamos a intentar entender esta situación tan compleja de la mano de Leo Harari, sociólogo, ex asesor de organismos internacionales y también profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Leo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Bien, bueno, mucho se habla, ¿no?, sobre este terrible conflicto. Se habla de acuerdos, que se llega, que no se llega, que el Ramadán, que no. ¿Cómo ves vos qué es lo que puede ocurrir? ¿Te parece que puede haber una victoria militar de Israel en esto? ¿O qué escenarios te puedes imaginar que pueden pasar? Una victoria militar significa terminar con el enemigo, pero acá están tratando de terminar con el pueblo palestino. De manera que si hay una victoria no es de tipo militar, es de tipo colonial. En fin, ¿para qué buscar adjetivos calificativos? Pero no se trata de un combate, se trata de un enorme crimen contra la humanidad. ¿No es una guerra? No es una guerra. En una guerra hay dos partes. Fíjate, 31.000 muertos, dijiste. Estamos hablando de civiles. No hay nadie en uniforme entre los muertos. La mayor parte son niños. Se estima que el 72% son o niños o mujeres. Ahí está. En Ucrania, después de 2 años de guerra contra el ejército ruso, hay, lo dice Zelensky, 31.000 soldados ucranianos muertos. Soldados en una guerra que dura 2 años. ¿Hasta qué punto esto en 5 meses se ha vuelto más brutal que la peor guerra que tiene Europa en este siglo? A ver, y eso hablando, perdón, de los efectos solamente militares, porque ahora los organismos están denunciando las otras situaciones que se están dando, que tienen que ver con la hambruna, con el no acceso a las medicinas, con episodios realmente espantosos, como que, por ejemplo, 5 personas, no importa la cantidad, mueran debajo de un paracaídas que les trae ayuda, ¿no? Sí, es horrible. La sola imagen es terrible. Pero hay que discriminar algunas cosas. Para empezar, tenemos 2 aspectos diferentes del evento. Uno es la parte humanitaria de la que estamos hablando, el otro es el fenómeno geopolítico que tiene muchas fechas de comienzo, pero que en este episodio empieza en 1948, lo que los israelíes llaman la guerra de liberación y los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe, en la cual desplazaron 700.000 palestinos de sus casas con la orden de prenderla a fuego o de destruirlas si eran de piedra, y que terminaron finalmente en ese enorme campo de concentración que es Gaza. 700.000. Hoy estamos hablando de 2 millones de desplazados. Estamos en una situación peor que en el momento de la creación del Estado de Israel. Y muertos también, porque se calculan 13.000 muertos aproximadamente en la guerra del 48. Entonces, el fenómeno humanitario es uno, el fenómeno político es otro y es más complejo de entender, pero no es imposible. Cuando tú ves la manera en que operan las fuerzas, lo que se está haciendo es concentrar toda la población en la franja sur de Gaza. Se separa en 2 la zona enseguida, en las primeras semanas de combate, y ahora se está bombardeando en donde se puso la población desplazada. Entre tanto, destruyeron toda la infraestructura del norte. Había 3 universidades que ahora son escombros. Incluso los presidentes de las 3 universidades están muertos. La mayor parte de los hospitales no existen. Las viviendas, es decir, están destruyendo las posibilidades de futuro del pueblo palestino. Y están aniquilando gente. Las bombas matan, las balas, pero mata el hambre, mata la sed. No es una guerra. ¿Y pensás que desde Hamás se evaluó en algún momento en que estas podían ser las consecuencias cuando lideraron el ataque del 7 de octubre? Es una buena pregunta. En mi opinión, el
problema estaba en que se estaba negociando un futuro para el pueblo palestino en ausencia del pueblo palestino. Los acuerdos de Abraham, con Arabia Saudita a la cabeza, Acercamientos inéditos. estaban arreglando el Medio Oriente, tratando de aislar Irán y olvidándose absolutamente de los palestinos. De manera que no es de extrañar que la motivación fuera muy fuerte para hacer algo, aunque fuera desesperado y con posibles terribles consecuencias. Sí, que aún además hay personas secuestradas. ¿Y qué tanto te parece que tiene que ver la realidad política de Netanyahu con esto? Tiene mucho que ver. Netanyahu Porque tendría que estar de alguna preso. manera lo favorece a la interna, ¿no?, de Israel. Está sobreviviendo a una situación judicial muy grave. Tenía condenas por corrupción, abuso de confianza y nepotismo. Esa era la situación antes del conflicto, ¿no? Claro, le vino bien. Eso quedó de costado. No es la se primera habla de vez eso. que cuando él está en un problema muy grande aparece una crisis, pero esta es demasiado grande. Ahora, la alianza que hace es una alianza espantosa. Yo no digo es Israel contra Hamás, es no describir lo que es la realidad. Ahí es un gobierno fascista, racista y criminal contra un pueblo, que es el pueblo palestino. Está Hamás con sus culpas y sus méritos y sus legitimidades, y después está Israel con un gobierno, que no hay que confundir, porque si no al final empieza todo el asunto de que si es judío, si no judío, si antisemita. No, ahí tenés un gobierno que en cualquier país hubiera desatado un desastre de ese tamaño. Allí, que es donde más duele y donde más sangra la herida, tenemos el peor dirigente imaginable. Bueno, de hecho, los familiares de los rehenes están presionando muy fuertemente al gobierno de Israel para que logre a cualquier precio un alto al fuego y que puedan liberarse sus familiares. Claro, pero eso cae en saco roto, ¿no? Totalmente, les importa un cuerno. Una de las cosas que sí le importa de la política internacional a Netanyahu es tratar de que gane Trump, que es un aliado. Y un fuerte aliado. De hecho, Biden ya habló este sábado incluso criticando la actitud de Israel y criticando puntualmente a Netanyahu, diciendo que estaba yendo contra el pueblo de Israel directamente. Está haciéndole hacer acrobacias bastante ridículas como esa de tirar 36 almuerzos para 2 millones de personas. Van a tener un almuerzo. Eso para explicar un poco lo que fue la situación, como hay un bloqueo y no se puede ingresar la ayuda humanitaria, lo tienen que hacer muchas veces a través de aviones y tiran la comida. Entonces a veces ocurre que cuando tiran esa comida le cae arriba a las personas que están muriéndose de hambre yendo a buscar la Están comida. desesperadas, ¿no? Y en este caso varias fueron aplastadas y asesinadas. Entendámonos una cosa, la ayuda humanitaria no entra no porque hay un volcán en erupción o una inmensa grieta que se hundió en el medio de la tierra, es porque los soldados israelíes no la dejan entrar. Y ahora está movilizando población israelí. Ayer yo veía un reportaje de Clarissa Ward de la CNN, una señora con el bebé poniéndose enfrente a los camiones que quieren entrar en Gaza. Y le dice, pero ¿por qué, señora? Hay niños pequeños como el suyo que están muriéndose de hambre. Y la señora dice, que se mueran 1000 niños, a mí no me importa, yo quiero el futuro de mi bebé. Ese tipo de radicalización, de falta de empatía y de dureza, es producto de lo terrible, de la situación que están viviendo. La están usando políticamente también para formar parte de ese terrible conflicto. Ahora, Leo, también eso que tú decías alienta las suspicacias, ¿no? Es decir, cada vez que el gobierno de Netanyahu está en problemas, aparece una crisis de distinto sino. En este caso, sin ánimo de conspiraciones, hay varias cosas que son llamativas. Como uno de los ejércitos más poderosos del mundo no fue capaz de controlar una cerca de alambre, porque en definitiva no deja de serlo, con gente que no tiene mucho acceso a las armas, salvo las que le llegan a través de Irán o de quien sea por la vía que sean, que la mayor cantidad de los muertos sea particularmente una población básicamente progresista que alentaba, digamos, la unión con los palestinos, que alentaba muchas veces tener un contacto mucho más fluido. Son los primeros que mueren personas que están a pocos metros de un lugar que es el infierno en la tierra, en una fiesta. Es decir, son elementos
que llaman mucho la atención en la forma en que se dio, porque además existe un batallón de mujeres que se le llamaba Los Ojos de Israel, de las que sobrevivieron 3 o 4, que eran jóvenes que estaban explícitamente para saber qué estaba pasando detrás del alambrado. Sus voces de alerta no fueron escuchadas por sus superiores. Sus voces de alerta, las voces de alerta de la inteligencia egipcia, que también decían que se estaba preparando algo, tampoco fueron escuchadas. Entonces, no digo que sea legal, pero hay que creer en las conspiraciones también a veces, ¿no? Está bien. Siempre se pueden ordenar los elementos de información de una forma u otra y fabricar algo. Si pasamos más bien a como, por lo menos como las novelitas policiales, a quién beneficia el crimen, es obvio que el único beneficiario directo 100% es la extrema derecha, fanática, religiosa, israelí, que piensan que son el pueblo elegido y que tienen derecho a liquidar a los palestinos y echarlos al mar. Ellos están logrando lo que ellos quieren. Están matando a mansalvas a un pueblo entero. Entonces, yo no creo que sea una conspiración. Creo que es el resultado de una forma de ver las cosas. Que haya sido víctima durante siglos no te da el derecho a ser victimario. Al contrario, te da más bien la obligación moral de estar por arriba de esas cosas. Esto no es ni el ojo por ojo y el diente por diente. La ley del talión, que tiene 3.700 años, la puso el rey de Babilonia escrita sobre piedra, diciendo, cuando te saquen un ojo, tenés derecho a sacarle tu ojo al enemigo. Eso fue un avance, porque hasta entonces, cuando te herían, ibas a aniquilar a la familia entera del otro. No había una proporcionalidad. Ahí empieza un paso adelante en lo que es un camino hacia la justicia, el decir, bueno, se me hizo un daño, yo me compenso siendo el otro. Esto que estamos viendo ahora no es ojo por ojo y diente por diente, es volver 3.700 años atrás. Me mataron 1.200, es horrible el crimen del 7 de octubre. ¿Quién lo tiene que decir de nuevo? Es horrible, y lo del Hamás, podés decir, bueno, son los nietos de los mismos tipos que los echaron los israelíes en el 48 del mismo pueblito donde estaban peleando ahora, que lo habían arrasado, como dije, prendido fuego o tirado las casas de piedra al piso. Pero si, ese tipo de encadenamiento no nos lleva a nada. Yo no sé si hay una conspiración o no. Aleo, ¿y qué pasa con la comunidad internacional, el rol de Europa, de Estados Unidos en particular? Bueno, y sumo ahí también Egipto y Jordania. Bueno, ahí tenés. Egipto siempre le puso muros a la frontera con los palestinos. La reforzó ahora, además. Ahora, justamente, cuando Rafah se vuelve el punto más álgido, porque es por ahí por donde llega la carretera con los camiones, reforzaron las barreras. Es el único país árabe que no aceptó refugiados palestinos. Lo que hizo que fuera también que tuvieran más facilidad para negociar con Estados Unidos, siendo después de Israel el país en que los militares reciben más dinero norteamericano todos los años. Comentarios aparte. Entonces, Jordania está en otra situación. Estuvo para un lado o para otro, pero ha asimilado cientos de miles de palestinos que viven decentemente, digamos. El tema es que el conflicto se está expandiendo, entre otras razones por la propia solidaridad de los palestinos desde el exterior o afinidad ideológica como el Hezbollah del Líbano, que están todos los días bombardearon el norte de Israel y que reciben al mismo tiempo las bombas de los obuses israelíes en territorio palestino. ¿Y qué pasa con la Organización de Cooperación Islámica? ¿Qué rol está teniendo? Yo no manejo demasiado bien esto por una razón. Los gobiernos árabes son monarquías absolutas, la absoluta mayoría de ellos. Son familias donde no hay ni poder judicial, ni poder legislativo, ni control. Entonces, hacen más o menos lo que quieren y eso depende más del precio del petróleo que de otras cosas. Los pueblos es diferente. Ahí yo creo que hay una bomba de tiempo grande, porque los árabes se sienten parte de una hermandad. Hay solidaridad entre ellos. Y eso va juntando bronca que ya tienen desde hace tiempo. Ahí las organizaciones que emanan de las familias de árabes, de las familias que gobiernan,
van a tratar de mantener eso lo más en calma posible, pero ahí se les puede ir de las manos y en ese caso vamos a tener confrontaciones en donde Irán se va a encontrar también en primera fila y ojalá que no se llegue a ese. Leo, y tú trabajaste muchos años asesorando organizaciones internacionales. ¿Te parece que pueden tener alguna incidencia real, que termine ocurriendo algo? Porque, digo, están las advertencias de la ONU, está la Organización Mundial de la Salud, están todas, ¿no? Todas las filiales y las agencias sacando comunicados, diciendo cosas, Guterres, pero esta situación se viene manteniendo hace 5 meses. Es un tema importante tener claro. Solo de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, de funcionarios internacionales, ya van más de 120 muertos. Claro. Es decir, no es que uno va a la oficina y se sienta, se sienta a ver qué está pasando, tecleas un poquito y te volvés a casa. La gente va al terreno. Algunos de ellos van al terreno. Otros están negociando diplomáticamente. El sistema de Naciones Unidas y todas las agencias especializadas sirven. No alcanza. Y no alcanza, entre otras cosas, porque sus limitaciones son hasta donde quieren ir los gobiernos. Y los gobiernos se comprometen a grandes palabras mucho más fácil que a pequeños hechos. Y está la cuestión del Consejo de Seguridad y el poder de veto que siempre se cuestiona, ¿no? De que qué tanto alcance puede tener la ONU si Ahora, sigue existiendo eso. En mi opinión, la salida es hacia un reforzamiento de las Naciones Unidas con un mayor compromiso, mayor capacidad para operar y los pueblos atrás sosteniendo eso si queremos paz, si queremos combatir el cambio climático, si queremos achicar las desigualdades, si queremos pasar los derechos de fabricar vacunas sin tener que andar negociando los billetes. Bien, Leo, se nos fue el tiempo, podríamos seguir toda la tarde, toda la noche, pero bueno, nos tenemos que ir. Y no hablamos de Cisjordania, que es un capítulo aparte en todo este proceso que quedó invisibilizada con el avance de los colonos, con las muertes, con las redadas en Jenin y en otros lugares, que forma parte también de esta guerra. Gracias, Leo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar. Quédense que en el próximo bloque de Sin Fronteras nos vamos para Estados Unidos para hablar del discurso de Joe Biden. Como ya mencionamos al cierre de la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó ante el Congreso su discurso del Estado de la Unión. Un discurso en el que se lo vio bastante bien de salud, porque era algo que se venía cuestionando y donde realizó varios anuncios. Sí, señor, y para conocer en profundidad precisamente lo que sucedió, las repercusiones que ha tenido este discurso tan esperado y en este momento previo a las elecciones, hemos convocado una vez más al investigador uruguayo del Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos y doctor en Geografía Económica de la Universidad Estatal de Ohio, Guillermo Berbejillo. Bienvenido, un gusto, Guillermo, tenerte nuevamente con nosotros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá nuevamente. Guillermo, Biden y Trump arrasaron a toda su competencia, prácticamente no la han tenido en toda esta carrera interna y se dirigen hacia un duelo o a la recreación de lo que fue hace 4 años ese duelo entre ambos en 2020. En su discurso, el presidente actual, Joe Biden, habló de su futuro, de un futuro basado en valores como la honestidad en contraste con el rencor y la venganza que de alguna manera encarna la candidatura de Donald Trump. ¿Cuál es el escenario actual en este momento y qué tan parejas están las posibilidades donde evidentemente hay un público que seguramente o un elector que no le convence a ninguno de los dos candidatos? Bueno, ¿cuál puede ser el panorama con ese escenario? Bueno, sí, está muy pareja la carrera electoral. Algunos oyentes se acordarán que estuvo bastante pareja también, bastante reñida la batalla electoral hace 4 años, en el 2020. Y Biden terminó ganando con más o menos 7 millones de personas, de votos más que Trump, con el 51,3% del voto. Fue muy cercano y medio inesperado porque Trump en general ha mejorado en las encuestas. Siempre le termina yendo mejor de lo que se esperaba. Pero
Eh, no está, pero hay muchas dudas de que pueda volver a repetir ese, ¿no? Ese éxito Biden, porque todas las encuestas que hemos visto últimamente están muy parejas, pero en general le dan un par de puntos a Trump. Por ejemplo, la encuesta de New York Times, de la diario de Nueva York, le dio 48 a Trump y 43 a Biden. Y varias encuestas así están dándole un par de puntos más a Trump por encima de Biden. Y Ahora, sí, no, perdón, seguí, Guillermo, perdón. no, es que lo importante acá es que hay un margen muy pequeño y estamos en una situación con todo lo que ha sucedido en que Biden está perdiendo mucho como que de la emoción, lo que llevó a que él ganase, que era el miedo que había contra Trump y el deseo de tener una alternativa. No sé si va a llevar el mismo peso que llevó hace 4 años, porque, por ejemplo, en Michigan, hace no tanto tiempo, en las primarias, eh, Biden ganó el estado, pero hubo un 13% del electorado demócrata que votó sin cometerse, o sea, votó en blanco, es decir, votó en protesta. Y votaron, además, juntando eso con los otros votos que hubieron para los otros candidatos, hubieron casi el mismo margen de votos, o sea, los 150.000 personas con las que Biden le ganó a Trump, ahora están votando en contra de Biden en las primarias. No digo que eso sea una transferencia clara, pero eh, se están achicando los márgenes y Biden está cada vez apareciendo menos en las noticias. No apareció en las noticias durante el Super Bowl, durante el campeonato de fútbol americano, y no aparece en las universidades, que debería ser el foco de atención de un presidente demócrata, es la juventud, ¿no? Pero está teniendo muchos problemas, se está enfrentando con mucha protesta. Y, y una cosa más sobre esto. eh, Biden en este momento las encuestas dicen que tiene una favorabilidad de más o menos 40%, que dicen que están a favor de Biden. Casi 40% debería decir. La última vez que un presidente tuvo menos de 40% de encuestas positivas a esta etapa de su presidencia fue Carter, el Jimmy Carter, que perdió y tenía 37%. Eh, Trump tenía 42, Obama 44 y Bush casi 60. Así que no se ve bien la cosa. Claramente se le viene un panorama complejo a Biden. Uno de los anuncios que hizo es que dijo que va a apuntar a cobrarle más impuestos, ¿no? A los ricos, a las grandes empresas. ¿Qué efecto te parece que puede tener esto en el electorado? Si es algo que le puede generar, no sé, una mayor cantidad de adeptos. Y después, ¿es algo que realmente se puede llevar adelante en Estados Unidos? Es una buena pregunta. Yo he visto una buena cantidad de encuestas que dicen que cuando los votantes se le pregunta a ver si apoyan eh, impuestos para corporaciones grandes, para los ricos, ¿no? Especialmente la idea de que paguen, que esos grupos paguen su parte, digamos, que contribuyan de la misma manera que todos los demás. El electorado está, en general, lo favorece en gran parte. Yo he visto números más cercanos al 80%, o sea, es una cosa muy favorable. Pero el problema es que, bueno, es la factibilidad de esto, ¿no? O sea, en este momento los republicanos controlan la casa, o sea, la Casa de Diputados, y aunque los demócratas controlan el Senado, hay un par de senadores que muy difícilmente estarían de acuerdo en subir impuestos, aún sea únicamente sobre los ricos, ¿no? Eh, esta propuesta que puso Biden hoy puso una propuesta de presupuesto que incluye estos cambios al sistema tributario. Es solamente eso, es una propuesta. Tiene que pasar en el Congreso para que se haga ley. Y sería muy difícil que suceda. Además, está el contexto de que esto es en respuesta a gran parte a la estructura a los cambios estructurales que hizo Trump en 2017.
En 2017 Trump pasa una ley de sistema tributario que termina beneficiando enormemente a la gente más rica del país y baja, por ejemplo, baja el- el porcentaje de impuestos para la renta de las empresas, lo baja del 35% al 21%. Biden en su propuesta de hoy propuso subirlo del 21% al 28%, o sea que no llega ni a subirlo a lo que era en 2017, el impuesto a la renta de las empresas. Pero también lo que hay que acordarse es que desde el año 2000, más o menos el 80% de los cambios, de los recortes al impuesto, han beneficiado al 40% de la población que es más rica. O sea, ese porcentaje han sido los más beneficiados de todos los cambios tributarios de los últimos 23 años, 24 años. Guillermo, Bueno, sí, perdón. no, Termina el eso concepto. simplemente para concluir eso, es que está muy difícil que suceda y por popular que sea, no sé si va a suceder. Te decía, Guillermo, que Biden destacó durante su discurso la creación de casi 15 millones de empleos desde que llegó al poder en enero del 2021 y una tasa de desempleo por debajo del 4% en los últimos 2 años. También está el tema de la inflación, que preocupa a los estadounidenses, que llegó a superar el 9% en el 2022. Te pregunto esto en virtud justamente de que, bueno, experimenta bajo la presidencia de Biden una recuperación económica después de la pandemia. ¿Qué grado de influencia puede tener eso y cuál es la realidad económica de Estados Unidos en este momento, más allá de los discursos? Esto es el punto más importante a favor de la campaña de Biden, sería esto, es el punto económico, ¿no? En este momento estamos transcurriendo, me parece que son 25 meses de desempleo por debajo del 4%, que es o sea, que no lo hemos visto desde el año 1960. Eh, la inflación que llegó a estar al 9% ya está más o menos al 3%, y, y recién salieron los números más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales y nuevamente se agregó una buena cantidad de laburos, de empleos. Está muy propicia la cosa económica. El tema es que hay una falta de conexión entre estas estadísticas macroeconómicas y lo que siente el pueblo. Eh, Más o menos el 30% del pueblo, de la gente encuestada, dice que están desatisfechos con su situación económica. Y bien, si hay empleo, si la inflación ya no es tanto como era antes, la gente igual está sintiendo que no puede pagar el alquiler, pagar la nafta, todas estas cosas que nos afectan el día a día. Entonces, ahí hay un punto muy importante, que es que más allá de lo mucho que se ha podido avanzar en temas económicos, hay que impactar más directamente a la gente, ¿no? Al pueblo. Eh, bueno, parte del tema acá, eh, diría que es que también hay que encontrar una manera o sea, volviendo a la pandemia, ¿no? O sea, gran parte de todo de todo esto que se vivió en estos años es que hubo una respuesta importante del Estado, una respuesta fiscal. Pero muchos de esos programas y servicios que se instalaron en ese momento dejaron que se terminasen, y entonces las casas, los hogares sintieron este gran beneficio y sintieron que se les fue el beneficio. Y ahí me parece que está el tema, es que sintieron el cambio de cuando tenían estos beneficios a cuando ya se fueron. Y ahí es que la gente, ¿no?, vota según lo que sienten, según lo que experimentan el cambio, y ahí es que me parece que está sufriendo.
Muy bien, vamos a seguir de cerca este tema que sin lugar a dudas que es una campaña que va a dar muchísimo para hablar, así que bueno, esperemos contar contigo en el futuro. Guillermo, muchas gracias. Nada, de nada, un gusto. Bien, y nosotros de esta manera vamos cerrando nuestro programa por hoy. Cerramos este segundo programa de esta nueva temporada de Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Que descansen. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas por TV Ciudad. Chao.